o subfranquiciadas, ahora voy a presentarles la empresa y el caso. Y lo que se trata es decir, bueno, ¿cuánto vale la hamburguesa en América Latina? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale un Big Mac acá en Colombia? ¿Cuánto? Bueno, ¿cuál es el valor? $4. Muy bien. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de una empresa como McDonald's en América Latina? Por esa es la pregunta que respondemos. Entonces, si bien el ejercicio inicial apuntaba a dar una recomendación de portafolio, es decir, mantener, vender o comprar, o sea, incrementar una posición de cartera en esta empresa, lo transformamos en un caso de estudio donde buscamos la evaluación y la exposición de esta empresa a todos estos riesgos que estoy comentando. Además del riesgo, naturalmente, de reversión de tasas de interés y de política monetaria de Estados Unidos, que haría subir, se está subiendo la tasa para muchos países de la región, especialmente para el principal país que explica el negocio de esta empresa, que es, ¿me escuchan bien? Porque no tengo el micrófono, ¿se oye bien? Perfecto. Bueno, entonces, la pregunta es si estamos ante el comienzo de los arcos de cobre. La empresa que en cuestión se llama Arcos Dorados. Arcos Dorados es una empresa americana que es la franquicia de McDonald's Corporation en toda América Latina. Y como tal, la empresa puede operar dando subfranquicias, es decir, alguno de ustedes quiere comprar la subfranquicia de McDonald's y operar un restaurante, o bien la empresa misma, si Arcos Dorados, que cotiza en la bolsa de Nueva York, puede operarlo por sí misma y correr con todos los riesgos, digamos, además de los tradicionales, el riesgo operativo del negocio, ¿no es cierto? Entonces, un poco la agenda es esta, presentarles un poco de información general de la compañía, las fortalezas y debilidades, la industria, el posicionamiento competitivo. Van a ver que realmente hay una situación casi opuesta en los competidores en cuanto al precio de mercado, en cuanto a la valorización total que le da el mercado a esa empresa. Vamos a presentar la evaluación. Como me decía mi antiguo profesor Fernando Álvarez, Universidad de Chicago, o sea, pasaba 3 horas cada vez que la matricial explicándose el CAPEM, el CAPEM o el CAPEM, decía, y la verdad, finalmente nosotros en la teoría lo criticamos por un número infinito de razones, cuál es el portafolio del mercado, el tema de la no diversificación total del riesgo, idiosincrático, en fin, cuál es la tasa libre de riesgo. Tenemos 1000 críticas. Y acá incluso hay colegas y gente que ha desarrollado modelos alternativos al clásico CAPEM. Pero vamos a ver que utilizando el CAPEM normal es una evaluación muy razonable. Y después tengo naturalmente un análisis de robustez ajustando algunas variables o parte de la metodología para obtener el valor. Es decir, el objetivo inicial de este trabajo fue decirle a un jurado, expertos, mire, nosotros recomendamos vender Arcos Dorados. O sea, recomendamos vender el negocio de la hamburguesa en América Latina. Pero tenemos que explicar, tenemos que convencer, esto le sirve no solamente al alumno o al profesor que le gusta la parte de evaluación en finanzas corporativas, sino también a los estrategas de inversión, a los analistas de portafolio y también a los que están haciendo el trading y de alguna manera tienen que saber hacia dónde va orientada la proyección de la acción de esta empresa, ¿no? Entonces, va a ser muy importante en ese sentido, y por eso el título de la presentación, entender el entorno riesgoso. El entorno riesgoso, repito, es porque Brasil se enfrenta a una recesión, hay mucha más volatilidad en el mercado bursátil, como mostró uno de los precedentes expositores. El mercado bursátil además ha caído mucho en este último año y medio, en la región en promedio. Y por otro lado hay un riesgo de la competencia muy marcado, que voy a presentar en breve, y algunos otros riesgos que tienen que ver con la operación y el aumento de costos en dólares, y por lo tanto la reducción del margen de ganancias o de EBITDA, que es lo que ustedes aprenden en los cursos de finanzas corporativas. Y vamos a ver entonces que en realidad para nosotros la acción está sobrevalorada, y de eso se va a tratar la presentación. El día que tuvimos que... Si esto es una valorización exacta, y quiero aclarar que no estoy mostrando esta presentación y este caso de estudio que hemos confeccionado dentro de la casoteca que tenemos en la UCA, para decir qué bien que predijimos, la verdad que no sabemos qué podemos predecir. Lo mejor que podemos hacer es aplicar instrumentos, modelos y tratar de calcular alguna proyección. Pero bueno, se dio de casualidad, entre comillas,
que efectivamente vean ustedes aquí la trayectoria desde la oferta primaria de acciones en marzo del 2011, la típica subida inicial, y luego, después de una gran remontada hacia fines de 2011, empieza a caer y no para de caer. Y nosotros lo que tenemos que hacer es en este momento, en noviembre del 2013, decir, ¿cuánto va a valer el negocio de McDonald's en América Latina? Bueno, ¿cuánto va a valer? Hay que empezar a buscar cuál es el valor futuro de los ingresos netos, ¿no es cierto? Los flujos libres de caja para el accionista, buscar una tasa de descuento, o bien usar el método de los comparables, o por ahí usar otros métodos como de opciones reales que no es aplicable a este tipo de industria. En fin, el modelo que le pongan, creo que intuitivamente, si uno pensaba que en Brasil, que es más del 50% del negocio, iba a haber una recesión, ahora incluso mayor inflación, mayores tasas de descuento por ende, mayores costos en dólares por otro lado, y también en los países de Sudamérica, y con ello menores márgenes de ganancias antes de impuestos y de impuestos e intereses. Bueno, con todo eso podíamos pronosticar en ese momento, entre comillas digo pronosticar, un precio inferior al precio del día que tuvimos la evaluación por más de $1. Resulta que hoy en día, ustedes se conectan ahora a Google Finance, Yahoo o Bloomberg, disculpen que yo estoy trabajando con la competencia, perdón, pero es parte de mis sponsors. Bueno, lo que vemos es que esta empresa está cotizando hoy a $6.50 por acción. Está entre 6.50 y 7. En ese momento estaba valiendo $12. ¿Qué pasó en el medio? Esa es una pregunta a responder. Pero déjenme darles un poquito de background, ¿no? De información preliminar de quién es Arcos Dorados. Arcos Dorados es la que maneja el negocio de McDonald's en toda América Latina, que tiene la franquicia de la gran corporación de Estados Unidos. Y a su vez puede subfranquiciar, si puede darme a mí, a usted, a Javier, a Gia, a Lina, a todos nosotros, puede dar entonces una franquicia, con lo cual nosotros pagamos un costo y tenemos el derecho a operar durante, no sé, 30 años. Lo que ocurre en América Latina, al contrario de otros competidores, es que la mayor parte de los restaurantes están operados por la propia compañía Arcos Dorados y un 25% de esos están subfranquiciados. Este franquiciado de Arcos Dorados que representa la mayor cantidad de ventas globales en el negocio de comidas rápidas, 5,6 y 9 restaurantes 6,7. También en el caso de la parte operativa, o digamos la parte no franquiciada, tienen su propio real estate o su propia capital fijo invertido en inmuebles, ¿no? Esto es para que ustedes tengan en cuenta dónde importa, para dónde apuntar los cañones cuando voy a buscar la evaluación de la compañía. Y de nuevo, todo esto es información, es intuitivo, es fáctico. Acá yo todavía ni hablé de un método de evaluación. O sea, que ustedes dense cuenta de dónde va a venir, digamos, el factor que desata una caída, digamos, en el valor de la acción y qué se podía prever al respecto. Como dicen los gráficos, el gráfico de la izquierda en términos de ingresos por región, subregión, y el gráfico de la derecha de torta por número de restaurantes. Brasil tiene aproximadamente la mitad o más de la mitad del negocio en América Latina y a pesar de tener zonas con poca presencia, digamos, tiene el más alto porcentaje de ese 75% del total de negocios o restaurantes operados por la propia firma, tiene mucho más Brasil en proporción que el resto de los países. O sea que el riesgo también va a ser distinto intrínsecamente al negocio. Fortalezas y debilidades del negocio, si ustedes tienen que parar el lado de la lista de inversiones, el lado de un ejercicio educativo como este, y cuáles son los problemas, los desafíos, cuáles son los retos, cuáles son, digamos, las fortalezas de la empresa. Básicamente, permítame comenzar con las debilidades. Las debilidades es la gran concentración de negocio en Brasil, el hecho de depender de una sola persona, que es el manager de la compañía, que es el que más que nada toma decisiones. O sea, el típico caso de governance, donde se lo conoce como el One Man Corporation. También hay unos riesgos idiosincráticos al mercado en México, en el caso del impuesto a la comida rápida,
y la tremenda competencia que en México ofrece Burger King, Subway y otros proveedores de este tipo de comida rápida, hasta cuestiones que tienen con la salud y que han manchado la reputación de McDonald's en los últimos años, como la obesidad infantil y la producción, digamos, de hamburguesas que no serían tan saludables. Pero por otro lado, por el lado de las fortalezas, el negocio de fast food se ha venido expandiendo muchísimo gracias al crecimiento de la clase media en América Latina y también es cierto que no menos las campañas de marketing y ahora el Mundial de Fútbol teóricamente han ayudado a fortalecer la posición de McDonald's. Pero, de nuevo, digamos, esto también tiene que ver con cómo controla el negocio, qué parte subfranquicia del negocio total la empresa. Vean ustedes, voy a mostrar un par de gráficos de la comparación con la competencia. La cantidad de negocios, o sea, de restaurantes que tiene cada uno de los competidores y el sistema de franquicias. Es decir, Burger King, por ejemplo, tiene el modelo opuesto, que además está mucho menos concentrado en Brasil que McDonald's. Tiene mucho menos cantidad de, digamos, tiene más o menos menos restaurantes, pero tiene mucho más alto nivel de franquicias, o sea, tiene menos riesgo operativo del propietario del negocio. Así que al deslindarse de ese riesgo, puede, digamos, moderar otro tipo de pérdidas supuestas que puede generar estos entornos adversos, ¿no? Miren, entonces Subway, que es el que tiene la mayor cantidad de restaurantes en la región, esto es América Latina, y seguido de Yumi y bueno, de Starbucks. Ahora vean esto. De nuevo, todavía no hay ni CAPEM, ni CICI-CAPEM, ni el downside, beta, CAPEM, no hay nada. Lo que les quiero traer la atención es cómo confrontarse a la información y empezar a entenderla para después aplicar algún método de evaluación con sus defectos y virtudes. Que vean ustedes qué ha pasado aquí. La línea amarilla es el precio de la acción, el mismo mercado, ¿no? En el Dow Jones, en dólares. ¿No es cierto? Ven ustedes McDonald's, ven ustedes Burger King o incluso Starbucks, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué vale más Burger King? ¿Por qué la valoriza más el inversor? ¿Y por qué tiene la tendencia alcista casi como un espejo de McDonald's? Pregunta, ¿no? Bueno, probablemente las respuestas tengan que ver con el tipo de diversificación del mercado, con la exposición mucho menor a Brasil, tiene que ver también con una cuestión reputacional que no tuvo que enfrentar como McDonald's, tiene que ver también con los costos en dólares, por lo tanto también la localización de los restaurantes y también, y creo que esto es una de las razones fundamentales, tiene que ver con que la mayor parte de los restaurantes son franquicias y no son operados por el dueño de la licencia de Burger King para América Latina. Este gráfico lo que nos muestra es que hay una empresa que está perdiendo valor, en realidad a la fecha, aquí estaba, a la fecha digo de junio, mayo-junio de este año estaba más o menos en $9 y hoy en día está en 6,50, no sé cuál es el valor de hoy, porque no vi el ticker. Pero vean ustedes, así todo, McDonald's se sigue manteniendo como el principal proveedor de esta comida rápida en América Latina, seguido por Burger King, y lo que está experimentando con el crecimiento de la competencia es fundamentalmente un crecimiento ralentizado de las ventas. Entonces ya se imaginan, ¿no? Van a hacer la planilla, van a poner ingresos totales por ventas, menos costos de ventas, le van a dar ingreso operativo, después le van a restar todos los costos, ¿no? Operativos, salarios, de marketing, de alquileres de locales o de tenencia de local, etcétera, etcétera, y van a llegar, sumándole las depreciaciones, van a llegar al famoso EBITDA, ¿no? Que todos conocemos la teoría de las finanzas corporativas y que a partir de él podemos empezar a construir, digamos, los ingresos netos y llegar restándole el CAPEX, ¿no? Las inversiones, el capital del trabajo, ya sea positivo o negativo en el corto plazo, y los dividendos, podemos llegar a un flujo libre de caja que después con él, y haciendo proyecciones para adelante, podemos usar para el insumo de los ingresos netos para evaluar esta empresa. Entonces,
Estas son cuestiones muy importantes a tener en cuenta porque permiten de alguna manera, sin evaluar nada todavía, visualizar que esta empresa, digamos, frente a este escenario adverso y frente a un escenario también macroeconómico, que después si me queda el tiempo voy a recordar, subida de capitales, alza de tasas de interés, expectativas de devaluación, más inflación, bueno, esto y recesión y la incertidumbre política en Brasil, donde está 50-60% del negocio, bueno, genera una expectativa, digamos, que después se materializa en el precio de mercado a la baja. Estos son los ingresos por región, los del EBITDA. Como ven, Brasil de nuevo y Sudamérica en segundo lugar es el que ocupa primer y segundo lugar respectivamente. Bueno, ¿cuál es entonces el valor de la empresa? Sabiendo cuáles son estos datos y estos antecedentes. El valor de la empresa, según la teoría, es el valor presente neto de los flujos libres de caja que va a generar en los próximos años. Nosotros por próximos años decimos decir 5 años, horizonte tradicional, después hicimos ejercicio de sensibilidad, más el valor futuro de las oportunidades de crecimiento de esa empresa. Una teoría, digo, abren el Briggy Myers, hablen o cualquier libro de finanzas corporativas y les dice esto, ¿no? El valor presente neto a un horizonte, si la empresa crece y después decrece o tiene tasas de crecimiento distintas, y luego a partir del horizonte donde uno supone que va a crecer a tasa constante, entonces la valora y genera un valor de perpetuidad, y luego trae valor de perpetuidad a valor presente. Entonces ya tenemos dos componentes, el valor presente neto de los próximos 5 años, es decir, parándose en 2013 tendríamos que ir hasta el 2018, y luego calcular cuál sería una proyección muy, permítame el término poco académico, pero una proyección vaga a una tasa de crecimiento dada, que es valor futuro de las oportunidades de crecimiento de McDonald's en cada subregión, y luego agregarla y dividirla en el número de acciones y estimar un valor entonces de la acción de la empresa. Nosotros lo que hicimos fue estimar tasas de crecimiento parecidas a la de PBI nominal en dólares, ¿no? Y, o sea, incluso la parte real y la parte del componente de precios en cada una de estas regiones. Acá tienen las tasas. Así que lo que vemos es que a partir del 2018, por ejemplo, Brasil va a crecer, o los flujos que genera Brasil van a crecer del 5%, y de ahí en adelante a una tasa constante. Entonces, hay que generar un valor presente neto en los próximos 5 años, 2013-2018, y luego un valor presente de las oportunidades de crecimiento futura de la empresa. Y como la empresa es una empresa que no se financia solamente a través del mercado accionario, sino también de deuda financiera, como todos aprendimos, o algunos ejercitamos y otros lo ven del lado del mercado, bueno, hay que calcular también cuál es el valor de este famoso escudo impositivo, o en inglés tax shield, ¿no es cierto? Si simplemente el beneficio contable de poder descontar los intereses de la deuda del ingreso genera un escudo, digamos, un valor presente o un valor para la empresa que también hay que sumar. En resumen, el valor de McDonald's América Latina va a ser la suma de estos tres componentes. Y como Brasil nuevamente es el motor de crecimiento, acá tenemos distribuido en la línea, o a lo largo de la línea, con un rombo azul, tenemos el margen de EBITDA, tenemos también el margen operativo. Fíjense en todo caso que estos son los factores que van a llevar, por un lado, a obtener una valorización menor. Es decir, el margen de EBITDA sobre el ingreso total o el ingreso bruto decae. En los años previos estimábamos que siguiera decayendo en un 10% aproximadamente a un 4 a 6%, dependiendo de cuáles los márgenes fueren. Los gastos de alquiler también iban a aumentar en dólares como porcentaje de las ventas, así que, de nuevo, el ingreso operativo más depreciaciones iba a ser menor. Los costos laborales también, básicamente por la precisión cambiaria precedente a 2013, la inflación de salarios mayor que los precios de los productos promedio que vende. Entonces, bueno, y una caída en el valor de las ganancias
por acción. Estos son todos factores que tienen que ver con el riesgo del negocio. Recuerden cuando empecé la presentación dije, el negocio de la hamburguesa en América Latina depende o se expone a riesgos macroeconómicos, que tienen que ver con tasas de interés, devaluación de las monedas, tienen que ver también, por supuesto, con la inflación, con la recesión en Brasil, con la incertidumbre política, pero por otro lado también tienen que ver con cuestiones del negocio, aquí las tienen, de la competencia, que acabo de mostrar en las líneas precedentes, y finalmente, en mucha menor proporción, por la evolución de los países en los últimos años, de riesgo de crédito. Entonces, primera cuestión es identificar los antecedentes y los factores de riesgo y a dónde hay que poner el foco, antes de aplicar cualquier metodología. Bueno, yendo ya a lo concreto. Primera metodología estándar, utilizada por todo el mercado, precio a ganancias, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de ver si el negocio de McDonald's estaba sobrevaluado o no respecto a los pares. Entonces, tomando el ratio de ganancias por acción de McDonald's, extrapolándolo a la competencia, estimando un ratio de precio a ganancias de 18,87, es decir, que el precio de la competencia se supone 18 veces o 19 veces casi igual a sus ganancias, podemos encontrar que el promedio de la competencia tendría que haber valido en este año $9,05 por acción, mientras que McDonald's nos da un valor de 11,53. Creyendo que estas proyecciones son correctas, entonces traspolando el valor de McDonald's, o sea, de las ganancias por acción, y de las proyecciones futuras, estos son básicamente el consensus forecast, de todas las proyecciones que hacen en Reuters, lo que estamos viendo es que ya con el método de los comparables esta acción estaba sobrevalorada. Segundo, bueno, acá viene, digamos, vamos a la parte teórica, viene toda la discusión, ¿y qué metodología usamos? La metodología tradicional que prácticamente usan todos es la metodología de los flujos libres de caja. El problema es cuáles son los flujos libres de caja, cuáles son las tasas de descuento y en cuántos periodos de descuento. Son los tres elementos básicos que tenemos que considerar. Entonces, los elementos los calculamos de la siguiente manera. El horizonte, como les expliqué anteriormente, pensamos en un horizonte de 5 años y luego un horizonte de crecimiento constante con las tasas que les mostré, por ejemplo, Brasil, el 5% del 2018 en adelante, y las otras regiones, por ejemplo, Sudamérica, creciendo al 4%. Segundo, ahí tenemos entonces la cantidad de periodos. Segundo, necesitamos saber cuáles son entonces los flujos de caja. Y tercero, cuáles son las tasas. Permítame empezar por cómo son los flujos libres de caja y luego la tasa a la cual les conté. En esto, que es una planilla resumen y que no pretendo que entiendan ahora, pero cualquiera de ustedes que está en finanzas va a entender, lo que hicimos fue evaluar, ver simplemente la última fila de cada bloque, Brasil, la división del Caribe, México, Centroamérica, Argentina, Venezuela, Chile, Perú, Colombia, todo Sudamérica, bueno, una rama corporativa que tiene el grupo y el famoso escudo impositivo. Entonces todo esto calculamos partiendo de la EBITDA, ¿no? Teniendo en cuenta los impuestos a las ganancias, la inversión. Fíjese que en Brasil hubo y habrá fuertes inversiones en capital fijo, es decir, en abrir restaurantes, posiblemente comprar las maquinarias para operarlos. Entonces llegamos a el flujo libre de caja, que está expresado en millones de dólares. Y así sucesivamente para cada una de las regiones. Como pueden ver, la mayor cantidad de valor presente neto, sumando el valor presente neto de los 5 años horizonte más el valor aquí, a la derecha, en el extremo, de las oportunidades de crecimiento futuras, que se hicieron tomando valores de proyecciones, son naturalmente cuestionables, ¿no? Porque quién puede proyectar aquí a 5 o 6 años cuál es el crecimiento del PBI, la economía, cuál va a ser la tasa de interés, cuál va a ser la inflación. Quiero decir,
esto está sujeto, digamos, a revisiones. Pero son todas revisiones que en realidad no darían en ningún caso un valor superior en aquel momento, donde tuvimos que hacer la evaluación, al valor de cotización de aquel momento en el mercado de Dow Jones, que era casi $12. Esta planilla la tengo descompuesta y abierta en múltiples planillas en Excel, y el que las solicite se las envío sin ningún problema. Así pueden ver cómo se construye cada uno de los componentes. Pero bueno, tenemos el valor presente neto más el valor presente neto de las oportunidades de crecimiento futuro, por ejemplo el de Brasil, 2.341 millones de dólares, sumado a las otras regiones y al pool impositivo que calculamos, que es simplemente la tasa impositiva por la deuda a valor presente, nos queda entonces un valor que neto de la deuda financiera vigente en el momento, que era 596 millones de dólares, fíjense que tiene un ratio de apalancamiento relativamente bajo para lo que es el promedio del mercado bursátil, una deuda de 596 contra un equity de 2.241, es algo bajo. Y ahí llegamos entonces al valor, ¿se acuerdan de las minas al comienzo? Que a 10.67, acá. Ese es el ejercicio. Luego, la pregunta es, bueno, pero para llegar a ese valor, ¿a qué tasa descontar? Y acá es donde viene la discusión teórica, metodológica. ¿Con qué modelo trabaja? Lo recuerdo en las clases, recuerdo a los profesores también, y muchos se recordarán diciendo, realmente todos los analistas, los que hacen las evaluaciones, todos usan todos el CAPEM. Y nosotros los académicos nos pasamos criticando el CAPEM por 3.000 millones de razones y ajustándolo por una cosa, por ejemplo, que los betas son inestables en el tiempo, que la tasa de riesgo también es estocástica, entonces volvemos al modelo con las tasas a la Basichet y los ajustes del año 72 antes del modelo de Merton, Black and Jones, que así con los betas a la baja, en fin, hay un montón de maneras. Pero si ustedes toman el ejercicio más simple, en una empresa apalancada, ¿cuál va a ser el costo al cual van a descontar todos los flujos que genera McDonald's en estos próximos años? Y el consenso de la mayoría que lo van a responder es que es el WACC, ¿no? El costo promedio ponderado del capital. Que también tiene su problema porque supone que todos los proyectos futuros son igual al proyecto promedio, supone que todos van a generar o que tienen un perfil de riesgo parecido y así sucesivamente. Prescindiendo de eso, después nosotros tenemos en un paper una serie de análisis de robustez, lo que no nos dan variaciones muy fuertes en el valor de elección, lo digo variaciones fuertes, más de 10 a 15%, bueno, depende de cómo se lo mire. Puede ser importante, pero no es importante a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, el tema era qué tasa libre de riesgo tomar. Perdón, primero que nada, el costo de la deuda estudiante de tiempo, ¿cuánto me falta? ¿Sí? 15, gracias. Perfecto. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bueno. Ahora, la tasa, ¿cuál es la tasa que descuento? Yo en realidad tengo que pasar todo de monedas locales a dólares. Después tengo que transformar todo y descontar tasas en dólares, y en cada periodo buscar una tasa que descontar. Entonces, una posibilidad es, bueno, primero que nada, tomar el costo de la deuda, por ejemplo, asumiendo el costo de la tasa libre de riesgo en dólares, más un spread que pague la empresa, si quieren que pague el soberano del país donde opera, suponiendo que la empresa, y esto es cierto, tiene una calificación de riesgo de crédito muy parecida o igual al soberano. Es decir, que en definitiva el spread que paga por encima de la tasa libre de riesgo en un plazo determinado, McDonald's o Brasil, es superior apenas o es igual al costo que paga Brasil en ese plazo. Ahí tienen el costo de la deuda. El costo del capital accionario, si vamos al modelo estándar CAPEM, que es la tasa esperada, la tasa libre de riesgo, más el coeficiente beta, que es la tasa de riesgo sistemático, o la sensibilidad del exceso de retorno
de la acción sobre la tasa libre de riesgo al exceso de retorno del mercado sobre la tasa libre de riesgo, que se llama en inglés Equity Risk Premium, y que también dio lugar a toda una literatura, un debate. Pero bueno, en América Latina más o menos en promedio va entre el 5 y 6%. Entonces, si ustedes tienen que calcular el costo de equity, primero que nada tienen que desapalancar el beta. Hay una fórmula estándar en todos los libros de texto para desapalancar el beta. Fíjense que el beta es 1.26, el beta de esta empresa, calculando contra el Dow Jones. Y luego el beta desapalancado es 1,09. También esta pregunta de por qué calcular un beta en cada mercado, ¿no? Eso lo que hicimos después y también lo puedo poner a disposición. Entonces, se trata de, por un lado, sumar el costo de la deuda y el otro, el costo de capital accionario. Fíjense entonces, 2,5 más el beta desapalancado, 1,09 por 5,5, más el costo de la deuda, supóngase el de Brasil, acá tienen el costo excedente, 1,53, entonces más 2,5 por, más, perdón, 1,26 apalancado, 1,09 por 5,5 les da el costo total del que descuentan, en el caso de... En otras palabras, 10,01 aquí es simplemente la suma de la tasa libre de riesgo, que es la de 10 años, después podemos también hacer un análisis de sensibilidad poniendo la de 1 año, 2 años, que son 0,5, 1,20 y así sucesivamente. No nos cambia prácticamente nada la evaluación, por un lado aumenta, por otro lado disminuye. Esto sí sería sensible al horizonte. Uno proyecta un horizonte mayor hasta el momento en que los flujos de McDonald's van a crecer a una tasa constante, ahí sí puede afectar la evaluación. Entonces, bueno, para cada uno de los países construimos una tasa de descuento. Entonces, volviendo a esta planilla, llegamos a un factor de descuento que tiene en cuenta en el denominador, o sea, que es 1 más la tasa de descuento. Y esa tasa de descuento es el costo promedio ponderado del capital para cada uno de los países. Esto, naturalmente, el que no le guste o no use el CAPEM, habrá que corregirlo, habrá que revisar, ¿no? Pero más o menos, digamos, lo que los académicos criticamos y lo que el mercado finalmente termina usando. Entonces, la pregunta era, si tenemos que convencer con este grupo de alumnos como ustedes o de profesores, a un jurado de expertos que manejan $1.000 millones de dólares de fondos de inversión, o manejan un portafolio de equity de 10.000 millones en toda América Latina y conocen esto, en la cabeza de estas personas está realmente, y incluso hay papers y encuestas que lo muestran, está como muy afincado el CAPEM. Yo no sé, es un tema apasionante por lo menos para mí, la literatura, por qué tarda tanto tiempo, digamos, la literatura académica en influenciar el uso del CAPEM, o sea, el no uso del CAPEM por parte del mercado. Y uno puede hacer unos ajustes, o puede tomar otro tipo de CAPEM, buscar otro tipo de tasas de descuentos. De hecho, yo tengo un artículo publicado en el journal que fundó Javier, el Emerging Markets Review, donde mostramos un montón de ajustes a las tasas de descuento, suponiendo, por ejemplo, tasas libres de riesgo estocásticas, betas del tipo downside. Bueno, mostramos eso para 900 y algo de stocks en América Latina en 10 años y cómo cambiaba la evaluación. La verdad que eso lo hacemos en los journals, lo hacemos en las revistas académicas y mi opinión personal es que todavía influimos poco en el uso del CAPEM llano, liso y llano, el de Sharpe, Lipner, nada más que hoy con nombres sofisticados como los CDS y todo eso para agregarle el costo de la deuda libre de riesgo, pero el mercado, entre comillas, sigue usando más o menos la misma metodología. Entonces, digo, bueno, si tenemos que convencer a un panel, a un jurado, de que, a un potencial inversor, de por qué comprar McDonald's en América Latina, nosotros le dijimos, no, venga. Lo gracioso del concurso es que ganó otra universidad, la profesora de ingenio, por cuarto de tela ganó el concurso diciendo que había que mantener el portafolio. O sea, que estaba bien valuado. Si uno seguía esa sugerencia,
perdía más o menos 50-60%. Pero les digo, mi impresión como, no sé si como profesor o como observador del mercado, ni había que mirar siquiera el KPM, había que llegar a eso. Luego había el tema del ascenso de los costos en dólares, la competencia, ese gráfico, desacoplando McDonald's, Burger King por otro lado, mirando el Evita cayendo, digo, aplique la tasa de que aplique, eso no puede aumentar, no puede ni siquiera mantenerse en el mismo lugar. Aún con el efecto positivo de la Copa del Mundo. O sea, si estoy dando una evaluación, suponiendo también que va a haber otro empuje con los Juegos Olímpicos. Yo creo que a veces está el sentido común versus luego la aplicación de metodologías. Y aquí me parece que cuando hay que convencer a inversores, solamente a veces hay que vender, hay que hacer un show, vender. Y cuando aplicamos las metodologías de, por ejemplo, de evaluación de equity y utilizamos distintas versiones de modelos, bueno, es una pregunta que yo me hago, ¿por qué la academia no ha tenido tanta influencia o no ha cambiado la forma de evaluación? Con excepción, obviamente, de industrias del tipo del petróleo, Research and Development, donde se utilizan modelos de opciones reales, por ejemplo, eso es otra cosa. Pero en modelos, digamos, en industrias tradicionales como la comida rápida o la comida en general, la gente sigue usando esto. Ustedes hacen un poll, una encuesta en Reuters, en Bloomberg, a 300 analistas y me van a decir que en la cabeza tienen el KPM. Y es lo mismo que los policy makers en Estados Unidos cuando respondían hace un tiempo, y no pienso con el modelo de la regla de Taylor y la curva ISLM, y no pienso con todos los modelos estocásticos. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que está mal usar los modelos de optimización intertemporal y todo eso. Al contrario, lo que estoy diciendo es las percepciones de uno y la utilización de los modelos versus lo que en realidad en el mind frame de la gente está. La cuestión es que, hablando de riesgo, cuando hay que convencer, yo les hablé de 3 tipos de riesgo. Yo hablé de riesgo macro, les hablé del riesgo de la competencia, riesgo del negocio, y después del riesgo, más específicamente riesgo de crédito. Bueno, con este escenario en Brasil, una reversión en el flujo de capitales hacia finales del 2013, una expectativa de depreciación del dólar, mayor inflación, sí, todo eso empuja la tasa de descuento hacia arriba. Y a su vez, disminuye los flujos, ¿no? Hay una expectativa de devaluación. Por otro lado, bueno, estas son las distintas fases del ciclo de las tasas de política monetaria directoras, ¿no? De cortísimo plazo de Estados Unidos y el crecimiento que se acelera en Brasil. Ese es el escenario macro. Bueno, vean esto. Esto es septiembre 28 del 2013. Y esto no es por la Copa del Mundo y el 7-1. Este no es el efecto alemán sobre el Cristo Redentor. De nuevo, no estoy haciendo una apología del sentido común, ni de la intuición, ni de lo básico de mirar la información de la empresa, de su entorno y ver a qué tipo de riesgo está expuesto y hacia qué dirección. Bueno, esto habla por sí solo. Recortes en los precios, menos crédito, más caro el crédito. Brasil, todo el mundo prosperando la recesión que hoy ya se materializó, incertidumbre política. Bueno, este es el criterio, esto no va. Yo hasta estoy redondeando y voy concluyendo. El criterio que generalmente se usa para recomendar comprar, mantener o vender. Nosotros le pusimos un sell, no convencimos al jurado. Bueno, de nuevo, ¿no? El objetivo no era mostrar si habíamos acertado o no, era mostrarles un caso de una empresa en un sector muy tradicional de América Latina, que es el fast food, mostrarle cómo llegar a la evaluación, cómo usarlo, la información previa a llegar a los métodos de evaluación, y llamar la atención de que este negocio, que cada vez más competitivo, probablemente encuentra a McDonald's con mucha menor participación en el mercado, y que, miren ustedes el reporte de una sociedad de bolsa argentina, pero que tiene información de toda América Latina como input, consumo. Bueno,
En conclusión, y acá tengo todas las proyecciones si quieren usarlas para sus ejercicios, clases, papers. La idea de mi presentación, concluyendo, es la siguiente, o era la siguiente. Por un lado, mostrar con un caso concreto de estudio cómo se evalúa una empresa latinoamericana que opera en distintos países y si tiene distintos tipos de operatoria. Franquicias versus operatoria propia. Segundo, tratar de hacer sentido común de todos los riesgos que enfrenta una empresa previo a cualquier evaluación. Es decir, sacar de esto un sentido común de los números, de la situación de su gobierno corporativo, de la situación de la competencia, de la situación del negocio, ver hacia dónde va. Ustedes como futuros analistas de inversión o estrategas de portafolio, o bien managers de fondos de inversión, probablemente van a tener que pensar en cuánto vale y si les recomiendo vender o comprar. ¿Vieron la película Lobo de Wall Street? ¿Se acuerdan cuando Leonardo DiCaprio, convertido en Wolfie, les dice a toda su tropa reclutada, con apenas secundario incompleto, dice, bueno, ustedes para ganar allá lo que tienen que hacer es que la persona que está al otro lado del teléfono sienta que se va a morir o se va a perder algo increíble si no compra. O sea, no existe la posibilidad de pesimismo en eso. Bueno, estas olas de optimismo y de pesimismo se mueve el mercado. La misma que se movió hoy, que mostraba el colega hoy a la mañana, vendiéndole a todo el mundo hipotecas colateralizadas entre el 2005 y 2007, ocurrir también este tipo de industrias, ¿no? Entonces, esa es una reflexión. Otra reflexión creo que es muy importante mirar distintos escenarios, trabajar con los análisis de sensibilidad y fijarse muy bien, antes de emplear ninguna metodología para tasa de descuento, fijarse muy bien también y entender las limitaciones de estas metodologías de evaluación. Ya concluyo, hay una abundante literatura, ¿no? Hay una casoteca desde Harvard hasta la UCA, pasando por las universidades de Chile y hasta Taiwán, que tratan de mostrar, digamos, las falencias de los distintos métodos en la evaluación. La verdad que nosotros, evaluando McDonald's en América Latina, con sentido común antes de llegar a las tasas de descuento o la cantidad de periodos, dijimos, bueno, es evidentemente una empresa que todo indica que no le va a ir muy bien. Pero es muy distinto esto que el negocio de los CDOs o todo lo que iba de la mano de un mercado hipotecario por lo menos hasta el 2006. Sí, 2006 empieza a revertir en alza, ¿no? Propulsado por el abundante financiamiento, la enorme liquidez, las bajísimas tasas de interés, la mala evaluación de riesgo de los tomadores de créditos hipotecarios y esta construcción, digamos, de tipo bola de nieve de derivados, donde prometían retornos libres de riesgo a activos que no lo eran. Bueno. Y finalmente, bueno, la apreciación sobre por qué todavía, seguramente muchos tienen respuesta a esto, pero es interesantísimo que en 5 años que me encuentro tutoreando, escribiendo y haciendo estos casos con mis alumnos o colegas, en todos los concursos, en todos los jurados, en toda la gente del mercado de Argentina o incluso de otros países que tienen la oportunidad de ir a estos concursos, todos casi, pero prácticamente todos tienen en la cabeza este marco conceptual de Lindner, Sharp, que lo suma alguna corrección. Bueno, espero que hayan disfrutado. Yo tengo toda la información disponible de esto, este caso de McDonald's, tengo disponible en el formato de Excel, y espero que les sirva para los alumnos para sus tesis, ejercicios, profesores para compartir información, para seguir usando casos.
y les agradezco mucho la atención y muchas gracias a la universidad por invitarme a hablar.